Entonces, quedábamos intentando analizar por parte de nuestro invitado cómo se entiende de alguna manera, o si por el contrario, si hay que entender que una cosa es la aprobación de un presidente y otra la aprobación de un gobierno. Sí, a ver, cuando hay figuras muy potentes en la presidencia, en general sucede eso. Sucede además que se está identificando claramente diferencias sustanciales en distintas áreas del gobierno, es decir, la evaluación que hace la población en distintas áreas. Una cosa es lo que decía anteriormente sobre el tema de la pandemia. En empleo y en educación la evaluación es positiva o neutra, y ahí lo que estamos viendo es que lo que se da, que hablamos también en el bloque pasado, es la polarización, es decir, hay evaluaciones bien negativas en los votantes del Frente Amplio y totalmente positivas en los votantes de los partidos de la coalición. Eso lo que da, termina dando una especie de empate, digamos, en esas evaluaciones o levemente positivas. Y después hay otras donde las evaluaciones son negativas. Entonces, cuando hablamos de la evaluación del gobierno, no se puede hablar genéricamente porque se están dando disparidades importantes en distintas políticas, ¿no? Es en seguridad pública o en economía, sí, donde aparecen las visiones más críticas. Bien. Ahora, entonces, de todas maneras, hoy cuál es el desafío, qué desafío digo para las encuestadoras, porque lo que a algunos no les gusta llamar grieta, pero sí polarización o extremos, la gente está opinando con la camiseta puesta, ¿no? Entonces, una encuesta para realmente poder evaluar el análisis de una sociedad o el éxito de una política, su efectividad y demás pública, cuando tenés ciudadanos tan polarizados, qué difícil, ¿no? Es más difícil por un lado y es más simple por otro, porque al mismo tiempo lo que hace es concentrar las opiniones hacia un lado o el sí, otro, ¿no? Pero me refiero a un análisis profundo, no justamente. No, efectivamente, no tribunero, justamente, ¿no? Efectivamente es un problema y justamente por eso las encuestas no es una pregunta, dos, sino son 40, 50, 60 preguntas, donde se buscan evaluar toda una gama de elementos que no se concentran en si el presidente es aprobado, desaprobado, cuánta confianza despierta, cuánta no, sino también eso, las evaluaciones en las áreas, las evaluaciones en los ministerios, es decir, para poder tener un panorama amplio de las distintas opiniones que se reflejan. ¿Va a volver a ser gobierno el Frente Amplio? Y no es descartable, o sea, bueno, si nosotros miramos... es pero obvio que no es descartable, hoy por hoy es coalición Frente Amplio, no queda mucha cosa en el medio. Claro, pero a lo que voy es que teniendo el grado de paridad que existe entre los dos bloques, cualquier resultado es posible. O sea, no sé, bien. Es una estrategia exitista, ¿no? Ganadora, la que plantea el presidente del Frente Amplio diciendo eso, entonces. Bueno, lo que busca es posicionar que realmente es posible, ¿no? Eso es un primer elemento que se busca siempre, sobre todo en escenarios altamente competitivos. El último porcentaje dio 41 de intención de voto, ¿no? 41 al frente. Eso, comparativamente, y a esta altura, indica que... Acá entramos en los contextos. Hace 5 años, el Frente Amplio estaba en su peor momento. Estaba en el medio de la discusión sobre Sendic, o sea, recién estaba renunciando Sendic, no estaba cabildo abierto. Es decir, el escenario, cuando hacemos siempre el ejercicio de tratar de comparar con 5 años atrás, es completamente distinto a ese. Entonces, claro, si comparamos con 5 años atrás, el Frente Amplio está 8 o 9 puntos por encima de lo que estaba. Teníamos mucho más personas que no se definían o que decían que iban a votar en blanco, porque había un enojo de los votantes del Frente Amplio con cómo el Frente Amplio estaba procesando eso. Entonces, no son estrictamente comparables. Bueno, ¿y el resultado cuál fue? Perdieron las elecciones, o sea que tampoco es tan... es un indicio de algo, ¿no? Bueno, pero a ver, podemos hacer distintos razonamientos. Sí. El primero es, sí, perdió, pero estaba 9 puntos abajo y perdió por 2. Si hiciéramos lineal, hoy está 9 puntos arriba, debería ganar por 7. No es el razonamiento, porque no se trasladan así. ¿No? Lo que sí hay es que las instancias que ha habido en el último tiempo, las últimas 2 del balotaje y el referéndum, muestra que hay una paridad muy importante en los dos bloques. Esa paridad puede cambiar con movimientos muy leves. Y esos movimientos son los que se están buscando. Es decir, que ese porcentaje. Tenemos, además, una oferta electoral incompleta, claramente. Ahora, movimientos leves. De leve, esto de Astesiano no tiene nada. Sin embargo, fue después de Astesiano que no bajó lo que uno podría haber imaginado, la aprobación de la gestión, y mucho menos la imagen del presidente. De hecho, subió. Bueno, ahí hay que considerar
Primero, dos cosas. Los eventos puntuales no necesariamente mueven la opinión pública. Y otra cosa es que en general la opinión pública se mueve por acumulación de eventos y no por uno específico. Por eso, nada ¿no? puntual. Entonces, la acumulación produce desgaste, si son negativos. Claro. El tema es cuáles elementos positivos están en la balanza en el mismo periodo para ver si se mueve o no la opinión pública. Bien. El caso de Astesiano, lo primero que se está viendo es que lo que generó es mayor ataques hacia el presidente de los que ya no lo iban a votar de ninguna manera, y mayor defensa del presidente a quienes no iban a dejar de votar al Partido Nacional fundamentalmente o a los partidos de la coalición en segundo grado. Entonces, en sí hoy no está generando efectos. El tema es si acumulación de efectos, acumulación de elementos que sean negativos producen un efecto o no, faltando 2 años todavía para las elecciones. Bien. Bueno, vamos entonces con eso. Ya que estamos todos en campaña, porque así lo instalan, por lo menos desde la oposición quedó instalado, no vamos a estar 2 años, ¿no? Hablando de política Viene el panorama, parece que ya electoral, pero bueno. El tema, ¿no? Bueno, si nos ponemos más quisquillosos, estaríamos siempre en campaña electoral. Entonces. El otro día de las elecciones empieza la campaña para el siguiente. Bueno, entonces vamos con ese análisis, que todos querían decir algo y yo los paré para poder ir por partes. Pupo. Bueno, también en esa acumulación que habla el invitado está la acumulación de errores de un lado y del otro, de errores de la oposición, por ejemplo, el pegar o el militarte un tratamiento capilar, por ejemplo, por decir algo. Si pegás mal, hablas de las denuncias de policías que hicieron maltrato y después la gente descubre de que eso no existió o que fue una cosa absolutamente mínima o irrelevante y vos hiciste todo un circo respecto de eso. Si vos pegás mal, te desprestigiás frente al electorado. Entonces, esos 2 puntitos más respecto del 39% del 2019 que tuvo el Frente Amplio, es algo considerable, pero también es razonable a mitad de periodo, donde es el peor momento que tiene la imagen de un presidente. En líneas generales, ¿no? Creo que es lo que pasa. Yo sinceramente esperaba que la imagen del presidente llegara cerca del 40%, que cayera a 10 puntos. Me llama mucho la atención que la imagen del presidente esté posicionada de manera tan alta. Después, respecto de lo que decía Botinelli recién, es muy acertado eso de que la grieta lleva a zonas de confort de las dos partes. O sea, por un lado al oficialismo le sirve en alguna medida también que haya grieta, porque la gente defiende la gestión, y a la oposición le sirve porque, bueno, por lo menos ese 39-40% lo mantiene ahí activo. Pero ese 41 del Frente Amplio habría que verlo, porque si, de acuerdo a la encuesta de ustedes de Factum, yo hago la suma de las fuerzas de la oposición y de partidos de la oposición, y 2 partidos que no está muy claro quién va a ser el candidato, y en algunos que ni siquiera se sabe quién va a ser el candidato, a mí me da que la suma de los partidos de la coalición da mucho más que el Frente Amplio. Cuando dicen que el Frente Amplio es el partido mayoritario en el Uruguay, yo digo, es una coalición de retazos, son 25 partidos, no uno. ¿tá? Entonces, también aclarar algunos conceptos y algunos términos. Lo que yo veo es que no tienen que pasar cosas demasiado grandes para que se varíe de ese nivel de estabilidad que ustedes están viendo. Yo analicé la encuesta de ustedes, la comparé con algunas otras. Yo sé que las encuestadoras uruguayas no son como las brasileras que dan cualquier cosa. Las encuestadoras uruguayas son serias y veo estabilidad en todas ellas. Podrá haber un numerito más o menos. Creo que además en la encuesta de ustedes hay un margen de error, como siempre, estipulado por el entorno del 4%. Puede ser, O sea, 4% es una cosa que te puede dar un cambio importante, ¿no? Entonces, lo que sí me llamó la atención, Botinelli, es si yo no estoy mal informado, en igual periodo de las elecciones pasadas, la cantidad de gente que decía que no tenía muy claro a quién iba a votar era muy superior a esta. ¿A qué se debe que ahora sean menos? Y si son menos, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquiera de los partidos para ganarse el 60-70% de esos indecisos que hay hoy? Porque es, por lo visto, solo un 7%. Bien, a ver, sí, hace 5 años estábamos en una coyuntura compleja y que en aquel momento habíamos hecho 2 análisis en ese periodo. El primero era para las elecciones del 2014.
habíamos hecho un análisis previo que hablaba de un muro invisible donde no se pasaba votantes de un ala a la otra, digamos, de un lugar a otro que después termina siendo la coalición y el Frente Amplio. Pasado esas elecciones, empezamos a hablar de la perforación del muro. Bueno, ¿qué proceso estábamos hace 5 años? Estaba perforándose el muro. Estaba dándose un proceso de descontento con la acumulación de años de votantes del Frente Amplio, que finalmente el Frente Amplio votó 9 puntos menos en octubre del 2019 con lo que votó en octubre del 2014. Entonces, ese era uno de los procesos que se estaban dando y que terminan cristalizando en lo que fue el resultado de las elecciones de 2019. En este periodo no estamos viviendo eso. Lo que sí estamos viendo, muy levemente y dentro de los márgenes de error, pero con una estabilidad, es que el Frente Amplio no pierde, ¿no? Y que los movimientos que hay hacia los indefinidos o que el Frente Amplio puede estar captando son votos que abandonaron el Frente Amplio y que hoy de alguna forma se sienten descontentos con lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Y ahí tenemos un sector... Son los hijos pródigos. Sí, y claro, que en el 2019 tuvimos 2 fenómenos que explican también parte de las pérdidas del Frente Amplio. Por un lado, el fenómeno Talvi, que de alguna forma captó cerca de 3 puntos del Frente Amplio, y el fenómeno del Cabildo Abierto, que captó prácticamente otros 3 puntos del Frente Amplio. Bueno, esos Habría dos que analizar partidos... hoy, Talvi no está, el Cabildo Abierto, ¿qué rol está jugando en este momento? A eso vamos, si nos sobra tiempo, ¿no? Pero... ¿terminó la idea? Sí, bien. Bien, sigamos. Entonces, Bueno, ¿gana el Frente Amplio las próximas elecciones? Iba hacia ahí. Yo creo que, siendo totalmente objetiva, si veo la realidad y las decisiones que está tomando el gobierno, veo mejor perfilado el Frente Amplio para ganar las elecciones que el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó la decisión, por ejemplo, de llevar adelante la reforma de la seguridad social. Creo que eso le va a jugar muy en contra al gobierno porque se va a plantear desde el Frente Amplio el trabajar más años, jubilaciones que van a reducirse, más allá de que no lo vamos a ver en el próximo periodo ni en el otro, es algo que plantea esta reforma. Por el otro lado, creo que no mueve tanto la aguja la reforma de la educación. Ahí no sé, porque creo que hay mucha gente que no opina al respecto. Y por el otro lado, si este gobierno no acelera lo que tiene que ver con liberar dinero para recuperación de salarios, muchos trabajadores que votaron a esta coalición, en el próximo gobierno, si se mantiene la pérdida de salario y no hay una inyección el año que viene que haga que se recuperen los salarios, se recupere todo lo que se perdió en pandemia, creo que la coalición va a perder muchos votos que había ganado desde ahí. Hay un camino del medio, que no son ni los que son frente amplistas siempre, ni de los partidos de la coalición siempre, que yo por lo menos entiendo son los que definen las elecciones, que son los que eran frente amplistas, por ejemplo, y estaban en Cabildo o estaban en el Partido Colorado apostando a Talvi, que creo que son esos que continuamente se mueven en cuanto a lo que entienden les conviene más o les simpatiza más o lo que sea, que creo que hoy están en esa situación, de que si les perjudican las decisiones que toma el gobierno, una cosa es el presidente públicamente... O sea, que básicamente estás diciendo lo que se supone que siempre se ha dicho, se vota con la billetera, con el bolsillo. Se vota con el bolsillo, se vota con el... En realidad esto pensando en el futuro, porque quienes vamos a ser perjudicados o nos va a cambiar la reforma de la seguridad social, obviamente creo que vamos a pensar el voto en cuanto a este proyecto de reforma u otro que se pueda considerar mejor. Y creo esto, nosotros tenemos un presidente de cercanía, un presidente que está con la gente, que viaja por el interior, que se saca la foto con todo el mundo, que recibe cartas, que escucha un montón de cosas, que tiene una muy buena imagen. Pero yo veía encuestas, no solo la de ustedes, hay otras encuestas que tienen un margen de error de indeciso superior, donde Cabildo y el Partido Colorado pierden exponencialmente con respecto a la votación del 2019 y que la suma de la coalición no alcanza el porcentaje... No tiene cantidad. Bueno, pero no alcanza el porcentaje de que tenía el Frente Amplio en 2019. Bien. Entonces yo creo que lo que dice Penades, que me parece que es una de las personas que está viendo más clara la realidad de hoy, es, muchachos, cuidado, porque una cosa es la imagen de la calle y otra es la imagen de la coalición y de lo que hace el gobierno. Pablo. Si no pasa una catástrofe, no se va a saber el resultado hasta al otro día de la segunda vuelta. Esa es la realidad. Hoy en día las elecciones se definen por 50, 60 mil votos. Y lo que están apuntando algunos de los posibles candidatos es el discurso a su núcleo duro, que es el que no se va a mover. Un ejemplo es Cose. El problema allí... Ahora vamos a las palabras de Cose. Claro, lo que veo allí es un tema primero de resolver la interna, sobre todo el Frente Amplio, y luego después de ahí, a partir de ahí se verá.
Porque en realidad pasó en la elección anterior y sucedió en esta. Que tenés un par de puntos que son los que te terminan definiendo Bueno, como dice... Claro, son un par de puntos que terminan después, con el tema de la reforma de la seguridad social y demás. La gente va a cambiar a ver, su voto si por yo le cosas. pregunto a 10 personas, dígame los puntos de la reforma de la seguridad social, y ¿qué van a decir? Sí, subieron la edad de jubilación en algunos casos, pero no me dice más nada, y tiene como 50 puntos, porque hay muchos otros que se benefician con la reforma de la seguridad social. Entonces, por ese lado no le veo. Por el tema de la reforma educativa, la saben los que están en el tema de la educación. Después los demás no lo tienen muy claro. Entonces, si uno pone todo eso en contexto, creo que hasta... Y aparte faltan... O sea, que no son temas que muevan la aguja. No decís. creo, por lo menos ahora. Cambien, Y aparte bien. faltan 2 años. 2 años. Y un Sí. poquito, ¿no? Pepe. ¿Ganaría la elección el Frente Amplio? ¿Ganaría la próxima elección la coalición? Es imposible saberlo ahora porque además con las encuestas que tenemos prácticamente una paridad total. Y eso habla del país dividido absolutamente en dos, con 40.000 votos de diferencia. ¿Va a ganar el Frente Amplio? ¿Qué Frente Amplio? ¿Cuál? ¿El de Orsi o el de Cose? ¿Va a ganar la coalición? Bueno, las fotos la tienen juntos, ¿no? ¿Cuál coalición? ¿La de, no sé, Delgado? ¿La de Raffo? ¿La de Manini? ¿Cuál? Porque eso acá no se mencionó y eso tiene que ver con los protagonistas que en definitiva son los que van a llevar adelante el voto de la gente, porque la gente vota a personas y esas personas no son las mismas que la elección anterior, ninguna de ellas. Bueno, inclusive en la coalición, si es que se mantiene el formato de coalición, y yo creo que sí, hay un factor muy importante que decidió que la coalición saliera adelante en la segunda vuelta, que fueron los votos, como quedó mencionado acá, de Talvi. Y ni siquiera Talvi está. Ya no hablemos de los candidatos, hay mucha gente que no está. Entonces, Bien. ¿quién de ellos? Es importante definirlo y creo que todavía no está definido eso. Bien. Para cerrar entonces, y antes de despedirlo, ¿se pueden aventurar los candidatos? Por el FA serían, bueno, Orsi, la cosa estaría entre Orsi y Cose, y en la coalición entre, o Partido Nacional, entre, no sé, Delgado y Delgado. Raffo. No, Bueno, está Raffo, sí. recorriendo el país, Raffo. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, no hay que pensarlo solamente en términos de la candidatura, que sí que el proceso lleva a eso, y que tiene un poco que ver con las lógicas de cómo se lleva adelante las pre-campañas, ¿no? Los posicionamientos. Hay una fórmula, pero hay pesos internos también que tienen que ver y medirse, ¿no? Porque no está Larrañaga, ¿no? La gente que no está, digamos, no está Larrañaga, y hay que ver qué pasa con esa pata del Partido Nacional. ¿Qué pasa con el Partido Colorado, que hoy no tiene ninguna figura claramente presidenciable? Bueno, alguien va a emerger, necesariamente alguien va a emerger. Bueno, cómo se termine de consolidar. Claramente la interna del Frente Amplio también va a ser decisiva. No solamente la interna, quién gana, sino cómo procesa esos resultados. No es lo mismo una interna que termina en buenos términos y de ahí emerge una fórmula, sea con quien salió segundo, sea con un acuerdo, o que sea, como sucedió en la anterior, que es que el candidato presidencial termina definiendo. Todos esos son elementos que pesan minoritariamente, pero en este contexto, cualquiera de esos elementos pesa en el resultado final. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias a acompañado en este segmento del programa, sociólogo y director de Factum. Antes de cambiar de tema,